El cuchillo de trinchar se me atascó en el brazo porque me negué a poner la mesa al ritmo que él exigía. Mi madre siempre decía, la familia es lo primero. Entonces tragué la sangre y el dolor en silencio. Lo que no sabían es que mi abuela fue testigo de todo. Y ella no era del tipo que dejaba que eso quedara impune. Ese día de acción de gracias cambió todo. Las marcas en el cuerpo desaparecerían con el tiempo. Pero las pruebas que había estado recopilando durante años. Estos no. Al igual que los $217.000 escondidos en el fondo fiduciario de mi padre, un secreto que mi madre pensó que yo nunca descubriría. Mi nombre es Rachel. Desde que tenía 18 años guardo secretos en meticulosas hojas de cálculo. Today at 29 y work in internal audit at a financial institution in Charlotte, North Carolina. Mis colegas creen que mi perfeccionismo proviene del amor por los números. Su error. Mi obsesión por los registros nació de la lección más cruel: cuando quienes se supone que deben protegerte fallan, la única defensa que queda son las pruebas que tú mismo reúnes. Perdí a mi padre cuando tenía 8 años. Un aneurisma cerebral, rápido para él, devastador para mí. 2 años más tarde mi madre se casó con Frank, un exmarine que utilizó su experiencia militar como escudo contra las críticas. Llegó a nuestra casa con su camioneta, su temperamento explosivo y la convicción de que disciplina era sinónimo de sumisión. Frank nunca me pegó cuando era niño. Era más astuto que eso. Esperó hasta que tuve edad suficiente para que los moretones pudieran justificarse como descuido, para que se dudara de mi palabra, para que mi partida fuera interpretada como una traición y no como una fuga. Salí de casa a los 18 años, el día después de graduarme de la escuela secundaria. Conseguí un trabajo en un banco, me gradué en un colegio comunitario y luego en una universidad estatal. Construí una vida en Charlotte, a 90 minutos de la casa en Mount Fairview donde terminó mi infancia. Pero cada día festivo volvía. La familia es lo primero, dijo mi madre, mientras yo hacía la maleta como quien se prepara para una misión de alto riesgo. Este día de acción de gracias sería diferente, me había prometido. Pondría límites, me alojaría en un hotel, restringiría el contacto a la cena. Pero cuando llegué a las 2 de la tarde, Frank ya estaba tomando su tercer vaso de cerveza y mi madre estaba estresada cocinando comida para 20 personas, cuando solo éramos 6. Por fin, dijo cuando me vio sin levantar la vista de las judías verdes que estaba cortando. Pon la mesa. Usa los buenos platos. 90 minutos de viaje, 3 meses sin verse y ni siquiera un abrazo, solo órdenes. El aroma del limón y de los cigarrillos de Frank dominaba el comedor. Recogí los platos de porcelana con delicadas rosas, reliquias de la boda de mi abuela, el juego que mi padre había dejado y todo lo demás. Usa las servilletas de tela, gritó mi madre desde la cocina. Sé cómo poner la mesa, respondí, más fuerte de lo que pretendía. Frank apareció en la puerta, cerveza en mano. No le hables en ese tono a tu madre. Me concentré en los cubiertos, alineándolos con precisión quirúrgica a unos centímetros del borde del plato. No estoy hablando en ningún tono. Estás siendo irrespetuoso, espetó acercándose. El olor a cerveza, cigarrillo y el perfume barato que debía usar desde los años 80 invadieron mi espacio. Tu problema, Rachel, es que crees que este elegante trabajo te hace mejor que nosotros. No me parece. Entonces, ¿por qué viniste vestida así, como si quisieras actuar como importante? Miré hacia abajo, pantalones negros, blusa color burdeos, el mismo look que llevaba al trabajo todos los días. Eso no es un traje. No seas inteligente conmigo. Mi madre intervino desde la cocina. Frank, por favor, hoy no. Ella necesita aprender a respetar, Diane. Siempre lo ha hecho. Me temblaban las manos mientras doblaba las servilletas, triángulo por la mitad, otra vez por la mitad, como me enseñó mi madre, como le había enseñado su abuela. Tradiciones transmitidas por mujeres que aprendieron a dejar todo impecable por fuera. ¿Dónde está el vino?, preguntó Frank. Rachel, trae el vino de la bodega. Estoy poniendo la mesa. No te pregunté qué estabas haciendo. Mandé traer el vino. Dejé la servilleta sobre la mesa y conté hasta 5 mentalmente. Te recogeré cuando termine aquí. El ataque llegó tan rápido que no lo vi venir. En un segundo Frank estaba en la puerta. En el otro a mi lado con el cuchillo de trinchar en la mano.
No fue un golpe sino una presión calculada, 4 marcas perfectas en mi antebrazo antes de romper la piel. Cuando te digo que hagas algo, dijo con una calma aterradora, como si estuviéramos manteniendo una conversación racional, lo haces. Me alejé abruptamente tirando un vaso de agua. Se hizo añicos contra el suelo de madera y mi madre corrió hacia la sala de estar. ¿Qué pasó? Su mirada se dirigió al cristal roto, luego a mi brazo y finalmente a Frank, todavía con el cuchillo en la mano. Su rostro hizo una serie de cálculos que ya me sabía de memoria. Oh, Rachel, estás sangrando. Frank, tráele una toalla. Primero necesita limpiar ese vaso, respondió. Alguien podría dar un paso. Yo lo limpiaré, dijo mi madre rápidamente. Rachel, ve al baño. No es profundo. La miré. Realmente miré. 53 años. 15 kilos menos que el año pasado. Se ven raíces grises porque Frank había decidido que el tinte es una pérdida de dinero. Me apuñaló con un tenedor, dije. No reacciones exageradamente, Rachel. Fue un accidente. ¿Un accidente? Todos estamos estresados. Es feriado. Por favor, hoy no. Hoy no, repetí. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo será un buen día para hablar de que Frank me atacó con cubiertos? Frank dio un paso adelante. Mi madre puso su mano sobre su pecho. Ella está molesta. Ya sabes cómo se pone. Rachel, ve a limpiarte. Olvidemos que esto sucedió. La familia primero. Recuerda. La frase que me mantuvo atrapada durante 11 años. El lema que significaba que la comodidad de Frank valía más que mi seguridad. La mentira de que los lazos de sangre son inquebrantables, incluso cuando esa sangre gotea sobre la porcelana de mi abuela. Fui al baño y lavé las heridas con agua fría. 4 agujeros perfectos, ya morados en los bordes. Saqué mi celular y tomé una foto. Agregué las imágenes a una carpeta llamada Evidencia, donde ya había decenas de registros similares, contusiones por tropezamientos, cortes por descuido, un patrón de accidentes que no eran nada de eso, documentados con la misma precisión con la que rastreaba el fraude en el trabajo. Cuando regresé, mi madre había limpiado las piezas y Frank había desaparecido en el garaje. La mesa estaba medio vacía, abandonada. Mi madre estaba en la puerta de la cocina, escurriendo un paño de cocina. Termina de poner la mesa, pidió en voz baja. Tengamos una buena cena, como una familia normal. Miré el cuchillo de trinchar, todavía donde Frank lo había arrojado. Una pequeña mancha de sangre en un extremo. Las familias normales no se apuñalan entre sí, mamá. Por favor, Rachel, tu hermano llegará pronto a casa con su novia. No arruinemos el día de Acción de Gracias. Mi hermano, el hijo que Frank eligió, que nunca tuvo que ir a buscar vino ni que lo corrigieran, con cubiertos, cuya educación universitaria se pagó mientras yo tenía 3 trabajos, el chico de oro que llamaba a Frank papá y creía en ello. Terminé de poner la mesa y puse el cuchillo de trinchar en el lugar de Frank. Sonreí cuando llegó mi hermano, hice una pequeña charla con su novia, le pasé los platos, le agradecí cuando llegó el momento de darle las gracias. Pero esta vez el agradecimiento fue diferente. Porque por primera vez supe que este sería el último día de Acción de Gracias en el que guardaría silencio. Cuando me reí, dijo que era solo una broma, que no tenía sentido del humor. Escribí todo. Cada tonta excusa, cada promesa de que esta vez sería diferente, cada vez que mi madre me llamaba llorando porque Frank no era así, como si el hombre que conocía desde hacía más de una década fuera un impostor que solo aparecía en las fiestas familiares. La línea de tiempo creció en la pantalla, una genealogía de mi propia destrucción, escrita en rojo y azul, los colores de las marcas que desaparecieron de la piel, pero nunca de la memoria. El vino se calentó en la copa mientras avanzaba la página, retrocediendo en el tiempo. Hubo un verano en el que Frank me rompió la muñeca por accidente cuando intenté evitar que golpeara a mi madre. La Navidad rompió mi vestido nuevo porque era demasiado escotado para una de sus hijas. Los cumpleaños donde recibí tarjetas firmadas con cariño, pero nunca el dinero que me debían. Cada entrada era un ladrillo en la pared que había construido para protegerme, excepto que por primera vez estaba fuera de ella. Mi dedo se deslizó sobre Enter después de escribir la última línea, Acción de Gracias, 2023.
La última vez pretendo que esto es amor. Guardé el documento con un nombre simple, prueba. Porque de eso se trataba ahora. No más memoria, no más perdón. Se trataba de tener algo concreto que mostrar cuando, no si, intentaran arrastrarme de nuevo al pantano de excusas y deudas que llamaban familia. A la mañana siguiente, sentado en la soleada mesa de mi cocina, con una taza de café que no había sido servida, con un comentario pasivo-agresivo sobre mi peso, abrí la carpeta que había creado en el disco. En su interior, además de la línea del tiempo, coloqué escaneos de los cheques que les había depositado, siempre préstamos, nunca devueltos, impresiones de los mensajes donde mi madre pedía dinero, solo por esta vez, e incluso una foto de los 4 agujeros en mi piel, ahora con una regla al lado para hacer escala. No fue paranoia. Fue precaución. Había visto lo suficiente en mi trabajo para saber que personas como Frank y mi madre no se daban por vencidos solo porque decías que no. Cambiaron de táctica. El abogado que me ayudó el miércoles tenía los ojos cansados, como si hubiera escuchado historias como la mía antes. No se sorprendió cuando le hablé del seguro de vida de mi padre, el mismo que, según mi madre, había sido utilizado para cubrir deudas, ni cuando le mencioné la misteriosa hipoteca de la casa que se suponía estaba saldada. Escribió todo en silencio excepto cuando preguntó: ¿tiene acceso a los documentos originales? ¿Testamento, póliza de seguro, escrituras? Negué con la cabeza. Siempre decían que era mucho papeleo y que no tenía por qué preocuparme. Suspiró, de esos que conllevan décadas de decepción con la naturaleza humana. Por supuesto. Salí de la oficina con una lista de pasos: solicitar copias de documentos a través de la corte, abrir un proceso para dar cuenta de la herencia de mi padre y, lo más importante, cortar cualquier acceso que tuvieran a mis finanzas. Intentarán manipularos, advirtió. Dirán que estás exagerando, que las familias no hacen eso. No escuches. No necesitaba responder. Había oído eso toda mi vida. Cuando regresé al apartamento, había 3 mensajes de voz. 2 de mi mamá, 1 de Tyler. No escuché ninguno. En lugar de eso, abrí el armario donde guardaba los recuerdos que había rescatado de la casa de mis padres años atrás: fotografías, el reloj de pulsera de mi padre, una caja de música que me había regalado mi abuela. En la parte inferior, escondido detrás de un álbum, estaba el sobre amarillento con el nombre de mi padre escrito a mano: para Rachel, cuando cumpla 25 años. Yo tenía 30. Manos temblorosas rasgaron el papel. Dentro un cheque por $20.000, fechado el mes anterior a su muerte, y una carta: hija, si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. Este dinero es tuyo para comenzar tu vida lejos de ellos. No dejes que te disuadan de no hacerlo. Y por favor, no seas como yo, no finjas que no ves lo que tienes delante. Papá. El cheque nunca fue depositado. Mi madre debió haberlo interceptado como interceptó todo. Pero la carta era mía. Y por primera vez en años, tenía algo que no podían quitarme: la verdad. Y permiso para usarlo. De una mujer que había pasado décadas observando, calculando y esperando el momento exacto para dar el golpe final. No había ternura en esos labios apretados, sino la fría satisfacción de alguien que finalmente vio las piezas en el tablero alinearse a su favor. No eres la única que sabe cómo conservar pruebas, Rachel, dijo, deslizando el expediente hacia mí. Y no eres el único que está dispuesto a utilizar lo que tienes. Las fotos eran como puñaladas: mi madre firmando documentos con una sonrisa de escaparate, Frank contando fajos de billetes en la mesa de un bar, recibos de transferencias a cuentas que nunca supe que existían. Incluso había una copia de un correo electrónico, enviado por un abogado al que nunca había conocido, preguntando si la señora Diane Mitchell estaba segura de querer liquidar los bienes de su hija antes de que cumpliera 21 años. Su respuesta, escrita con la prisa de quien no quiere dejar rastro: Rachel no necesita saberlo. Tiene todo lo que necesita aquí. Incluso vendió su educación, prosiguió la abuela Lorraine, pasando la página con un gesto que era casi una bofetada. ¿Dinero para la universidad? Desapareció en gastos familiares. La confianza que dejó tu abuelo. Diane lo vació en 2 años, con la excusa de que no necesitaba Harvard para ser feliz. Mis dedos temblaron sobre el papel. No fue ira. Era algo peor: la gélida claridad de alguien que finalmente comprende que nunca tuvo otra opción.
Cada no nos lo podemos permitir, cada ahora no es el momento, cada la familia primero, había sido una mentira cosida con hilo de acero, apretando mi cuello mientras reían. ¿Por qué ahora? Pregunté, mi voz ronca. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La abuela Lorraine tomó su taza de café y tomó un sorbo lento, como si sopesara cada palabra. Porque antes todavía creías en ellos, respondió ella. Y mientras creyera, no estaría dispuesto a luchar. Pero el jueves por la noche, sus ojos se posaron en los moretones en mi brazo, el jueves dejaste de creer. Y ahí, querida, es cuando ganamos. Empujó un sobre hacia mí. Dentro un cheque nominal con mi firma ya escrita en el reverso. No era el dinero de mi padre, eso explicó, todavía estaba inmovilizado en cuentas que tendríamos que desbloquear con abogados. Era de ella. $5.000. Suficiente para un apartamento, para un abogado, para empezar. No es caridad, interrumpió antes de que pudiera protestar. Es una inversión. En ti. Y hacer que tu madre pague por cada centavo que robó. Por primera vez en años, respiré profundamente. No fue alivio. Era algo más peligroso, la esperanza. Y por primera vez no tenía un precio oculto. ¿Qué hacemos ahora? Yo pregunté. La abuela Lorraine sonrió. No fue una sonrisa amable. Era la sonrisa de un general antes de la batalla. Ahora, dijo levantando el teléfono, contraatacamos. Marido siempre fue inteligente con el dinero. Incluso después de que él se fue, no dejé que ese fondo se pudriera en manos de tu madre. Cada año, en el cumpleaños de tu padre, depositaba un poco. No mucho, solo lo suficiente para garantizar que cuando finalmente despertaras, todavía tuvieras algo por lo que luchar. Patricia tragó saliva y sus dedos se cernieron sobre el teclado como si temiera que los números desaparecieran si tocaba algo. Hay registros de depósitos anuales, confirmó con un hilo de tensión en la voz. Siempre el mismo día. Siempre en efectivo. Siempre con la misma firma, Lorraine Michei. Harvey se cruzó de brazos y su sonrisa era tan aguda como el bolígrafo que hacía girar entre sus dedos. Interesante. Porque, según los documentos que firmó tu madre como tutora, este fondo debería haber sido liquidado cuando tú cumpliste 18 años. En cambio, lo fue vaciando poco a poco, transfiriendo los montos a cuentas personales y justificándolos como gastos de educación. Deslizó un papel por la mesa. Aquí está la prueba, extractos bancarios con retiros en fechas que coinciden con las facturas de la clínica de rehabilitación de Frank. Y adivina quién firmó los cheques. Mi estómago se revolvió. Ya no era ira. Era algo peor, la gélida certeza de que había pagado, literal y figurativamente, por la falsa sobriedad de un hombre que me golpeó. Ella falsificó mi firma, murmuré. No solo falsificado, corrigió la abuela Lorraine, su voz tan tranquila como el acero templado. Ella te vendió. Cada dólar que debería haber sido tuyo se utilizó para financiar su adicción, sus apuestas y sus mentiras. Y cuando se acabó el dinero, inventó más. Harvey me acercó otro documento. Una copia de un caso judicial sellado, el divorcio de mis padres, que nunca había visto. En él se estipulaba que el 30% del fondo me sería entregado a los 21 años, independientemente de las circunstancias. Mi madre había firmado un documento jurando hacerlo. Ella nunca te dio un centavo, ¿verdad? Preguntó Harvey, sabiendo ya la respuesta. Sacudí la cabeza, los dedos temblaban sobre la mesa. Dijo que el fondo se había perdido en malas inversiones. Que mi padre había sido irresponsable. La abuela Lorraine se rió con un sonido seco y sin humor. Tu padre era muchas cosas, Rachel, pero irresponsable con el dinero no era una de ellas. Te dejó todo organizado. Incluso la cláusula de vileza moral, enfatizó las palabras como si fueran balas. Una pequeña salvaguardia que insistió en incluir. Si el tutor viola los términos del fideicomiso de forma intencionada o negligente, no solo devuelve el dinero sino que pierde cualquier derecho sobre él. ¿Y adivinen qué considera la ley intencional? Robar, respondí, la palabra salió como un disparo. Exactamente. Harvey golpeó la mesa con la palma, haciéndome saltar. Y cuando demostremos que su madre malversó fondos para sustentar el estilo de vida criminal de su novio, que falsificó documentos y mintió al IRS.
Él sonrió y por primera vez entendí por qué la abuela Lorraine lo había elegido. Eso, querida, no es solo un robo. Esto es un fraude. Y el fraude tiene consecuencias. Patricia, la gerente, parecía a punto de desmayarse. Yo no sabía nada de eso, tartamudeó. Los registros muestran solo retiros autorizados por la señora Michei. Falsamente autorizado, corrigió Harvey. Y Piedmont Federal tiene la obligación legal de investigar actividades sospechosas. Fallaste en esto. Abrió la carpeta y sacó un documento con membrete. Por lo tanto, presentamos una denuncia formal contra el banco por negligencia. Y a menos que quiera que esto se convierta en un proceso público, le sugiero que coopere plenamente con nuestra investigación. El silencio que siguió fue penetrante. Por primera vez sentí el peso del poder, no el poder que aplasta, sino el poder que protege. Del tipo que mi madre me había negado, que Frank me había convencido de que no merecía. La abuela Lorraine se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y furia reprimida. Ahora lo entiendes, Raquel. No se trata solo del dinero. Se trata de lo que te quitaron, tu voz, tu seguridad, tu capacidad de creer que merecías algo mejor. Señaló los documentos esparcidos. Esto de aquí. Esa es tu voz. Y lo usaremos hasta que escuchen cada palabra que nunca te dejaron decir. Harvey cerró la carpeta con un chasquido. Lo primero, hemos congelado todas las cuentas vinculadas al fondo. Segundo, emitimos una citación a tu madre y Frank. En tercer lugar, me miró con ojos duros como piedras, tú decides si quieres procesarlos penalmente o simplemente civilmente. Porque después de lo que vi en esas fotos que me mostró tu abuela, apuesto a que al fiscal le va a encantar este caso. Tragué fuerte, las cicatrices debajo de mi camisa ardían como si estuvieran frescas. Criminalmente, respondí sin dudarlo. La abuela Lorraine sonrió. No fue una sonrisa bonita. Era la sonrisa de una mujer que finalmente vio acercarse la justicia después de décadas de espera. Gran elección, dijo, tomando mi mano. Ahora vamos a almorzar. Necesitarás fuerza. La guerra comienza hoy. Estaba transfiriendo dinero a una cuenta a mi nombre. Dinero que nunca llegué a ver. Mi estómago se revolvió. Las manos de Harvey temblaron levemente mientras alineaba las páginas sobre la gastada mesa de madera. Cada línea, cada número, era como una puñalada al recuerdo que mi madre había construido con tanto cuidado. Estos depósitos comenzaron 3 meses antes de su muerte, dijo señalando las fechas. Y continuaron hasta una semana después del accidente. Alguien estaba moviendo este dinero después de su muerte. La abuela Lorraine se cruzó de brazos y sus ojos ardían con una furia que rara vez había visto en ella. Ella pensó que podría enterrar esto con él, su voz era baja, cortante. Pero la codicia siempre deja huellas. Me acerqué y mis dedos rozaron el papel amarillento. El nombre del banco, los códigos, las cantidades, todo me era ajeno y, sin embargo, mío. Mi padre había planeado algo para mí. Algo que mi madre y Frank habían robado antes de que yo supiera que existía. ¿Cuánto cuesta? Pregunté, aunque ya sabía que la respuesta dolería. Harvey vaciló como si la suma fuera demasiado elevada para decirla en voz alta. 123.000. En 6 meses. El aire salió de mis pulmones. Era más de lo que había ganado en los últimos 5 años combinados. Más que todas las noches dormí con hambre para pagar las cuentas. Más que todas las veces que Frank me llamó inútil mientras vaciaba el refrigerador que yo había llenado. Lo sabía, la abuela Lorraine escupió la palabra como si fuera veneno. Ella sabía que este dinero era tuyo y aún así dejó que te hundieras. Dejó que se endeudaran mientras él las ocultaba. Harvey hojeó más papeles y su expresión se volvió sombría. ¿Hay más? ¿Esos depósitos? Provenían de una cuenta corporativa. Una empresa en la que su padre era socio minoritario. Una empresa que casualmente quebró 2 meses después de su muerte. Mis dedos se cerraron en puños. Ella vendió su parte. O alguien lo vendió, corrigió Harvey, mirándome a los ojos. Y el dinero desapareció en la misma cuenta que estaba siendo drenada a tu nombre. Hasta que, por supuesto, de repente se detuvo. No necesitaba preguntar por qué.
Ya no podía acceder a él, murmuré. Porque cumplí 25 años. Porque la administración del fideicomiso debería haber pasado a mí. La abuela Lorraine asintió con los labios apretados formando una fina línea. Y ella no podía arriesgarse a que lo descubrieras. Así que falsificó tu firma, inventó una cirugía, robó hasta el último centavo que pudo conseguir, y cuando eso no fue suficiente, vino a por ti. El silencio en la cocina era denso, pesado por el peso de décadas de mentiras. Los destruimos, dije con tanta calma que incluso yo me sorprendí. No solo en los tribunales. Financialmente. No tienen más que deudas y ahora vamos a eliminar incluso eso. Harvey cerró la carpeta, sus ojos brillaban con una satisfacción profesional que nunca antes había visto en él. Ya inicié los trámites para congelar todos los bienes vinculados al fideicomiso. La casa, el barco, las facturas que todavía están a su nombre. Cuando demostremos fraude, se pagará todo para su reembolso. Y con estos documentos golpeó los papeles sobre la mesa, podemos agregar la malversación de fondos a la lista de cargos. La abuela Lorraine tomó mi mano, sus dedos fríos pero firmes. Intentarán quebrarte antes de eso. Llorarán, suplicarán, dirán que todo fue por la familia. Pero recuerda, la familia no hace eso. La familia no te deja sangrar mientras robas lo que es tuyo por derecho. Miré las pruebas esparcidas sobre la mesa, cada documento, cada firma falsificada, cada transferencia fraudulenta. No se trataba solo de dinero. Fueron casi todas las noches que pasé asustada. Cada vez me tragué mi orgullo para pedir ayuda. Cada cicatriz la llevo como un recordatorio de lo que eran capaces de hacer. Entonces ven, dije sintiendo algo nuevo y peligroso brotar dentro de mí. No fue odio. Era una certeza. Veré cómo se desmorona cada pieza de su imperio. Y cuando estén en el suelo, los pisaré. Ese papel amarillento que tenía en la mano no era solo una carta. Fue una confesión silenciosa, un grito ahogado de un hombre que sabía, antes que nadie, que el suelo bajo nuestros pies eran arenas movedizas. Mi padre no solo había sentido la tormenta, había intentado construir un refugio. Y ahora, con esas temblorosas palabras escritas con tinta descolorida, me entregó no solo la verdad, sino también un arma. Para Rachel, si me pasa algo. Las letras bailaron ante mis ojos mientras las trazaba con los dedos, como si el tacto pudiera resucitar la voz que las escribió. Él lo había visto. Él lo sabía. Y sin embargo, incluso con las manos atadas y el tiempo agotándose, lo arriesgó todo para dejarme una salida. No era solo dinero, era la puerta trasera de una casa en llamas. Eso no es solo una prueba, mi voz salió áspera, como papel de lija. Es un mapa. Harvey asintió, sus ojos brillaban con la misma furia helada que ahora me consumía. No contaron con eso. Contaban con que yo siguiera siendo la hija obediente, la víctima que traga mentiras con una sonrisa. La cuenta. $73.000. El número resonó en mi cabeza como un disparo. Durante 21 años ese dinero había ido creciendo en la oscuridad, invisible, intacto, mientras yo contaba monedas para el alquiler y mi madre lloraba por teléfono por dificultades financieras. $73.000 que ella nunca supo que existían, porque él se los ocultó. No de mí. Me robaron la infancia, dije, doblando la carta con manos que ya no me temblaban. Pero me dejó una herencia. Y no es solo dinero. Es justicia. Harvey no necesitaba preguntar. Ya estaba garabateando en la libreta amarilla, su bolígrafo arañando el papel con una determinación que igualaba la mía. Sumemos todo. Mis uñas se clavaron en la mesa. Cada centavo que me chuparon, cada noche que pasé con hambre mientras ellos cenaban en restaurantes con el dinero de mi padre. Cada vez que me miró a los ojos y mintió. Quiero que el juez vea esto. Señalé la carta. Quiero que miren el rostro del hombre al que traicionaron y sepan que al final, fue él quien los derrotó. Mi abuela me apretó la mano con los nudillos duros como una piedra. Tu padre siempre decía que tenías fuego en las venas. Ella sonrió, un raro destello de puro orgullo. Solo estaba esperando que pasara el tiempo. Y ardería, yo ardería. Los siguientes 15 días fueron una guerra de papeles y silencios ensordecedores.
Harvey movió el tablero legal pieza por pieza con la precisión de un general, la demanda civil el martes, la denuncia penal por falsificación el miércoles. El jueves mi teléfono ya era un campo minado de números desconocidos, mensajes de voz que eliminé sin escuchar. Tyler, por supuesto, no se rindió. Lo intentó a través de las redes sociales, a través del correo electrónico del trabajo, incluso envió a una colega, una mujer cuyo nombre apenas recordaba, a acercarse a mí en la sala de descanso del banco con ese tono de falsete ensayado. Tu madre está destrozada, Raquel. Tyler dice que estás haciendo esto por dinero, pero sabemos que eso no es cierto. Estás herido. Arreglemos las cosas. Para reparar. La palabra me provocó náuseas. No estoy aquí para arreglar nada, respondí secándome las manos en la servilleta como si también pudiera limpiar la suciedad de esa conversación. Estoy aquí para recuperar lo que es mío. Hay una diferencia. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Porque en el fondo ella lo sabía. Todos lo sabían. El juego había cambiado. La verdadera educación llegó cuando Dolores, la contadora forense que contrató Harvey, extendió los papeles sobre el escritorio de mi abuela como un médico mostrando radiografías de un tumor. No fue solo un robo. Fue un botín. Fue una devastación metódica. Empecemos por el seguro de vida, se ajustó las gafas, su voz clara como el hielo al romperse. 300.000. Todo el mundo piensa que simplemente depositas y eso es todo. Pero mira aquí. Sus dedos afilados implacables trazaron el camino del dinero, los 40.000 para pagar la casa justificables, por supuesto, luego los 60.000 en retiros de efectivo en el transcurso de 6 meses. Sin recibos. Sin rastro. Apuestas, mi abuela escupió la palabra como si fuera veneno. Frank siempre ha tenido esta adicción. Pero en ese momento todavía fingíamos que era suerte en el juego. Dolores no se dejó distraer. Luego el 401k. 147.000. Tu madre lo consiguió todo. Pagó 40.000 solo en multas por retiro anticipado. Ella negó con la cabeza. Incluso si no fuera un robo, sería una estupidez financiera. Pero la cosa no quedó ahí. La casa, mi casa, la que mi padre dejó amortizada, había sido hipotecada, rehipotecada, utilizada como cajero automático privado. 180.000 en deuda sobre un tejado que debería haber sido mi refugio. ¿Para qué? Pregunté aunque ya lo sabía. Dolores no escatimó detalles, el barco que se hundió por deudas, la moto que Frank vende a los 3 meses, la cabaña que compraron el mismo año en que falsificaron mi firma en el préstamo. ¿Coincidencia? Vivían como si el dinero fuera suyo, Dolores se cruzó de brazos. Porque a todos los efectos, así fue. Hasta que decidas no hacerlo. 540.000 dólares. $500.000. No era un número. Era una tumba, el lugar donde mi infancia, mi seguridad y mis sueños habían sido enterrados, capa por capa, mientras ellos reían y se endeudaban más. ¿Podremos recuperarnos? Mi voz no tembló. Hacía frío. Corté. Algunos activos, sí. La casa principalmente. La cabaña. Los vehículos, si aún existen. Dolores vaciló. Pero la gente como ellos, cuando están acorralados, se vuelven peligrosos. Harvey ya estaba de pie, teléfono en mano. Hoy voy a pedir una orden de alejamiento. Y advierto a la policía local que estén atentos. No ayudó. El domingo siguiente, cuando salía de la casa de mi abuela después de cenar, vi la camioneta de Tyler 3 autos detrás. No fue paranoia. Fue instinto. Doblé por calles aleatorias, recorrí cuadras, hasta que estacioné justo enfrente de la estación de policía. Pasó de largo sin detenerse, pero el mensaje era claro. No escaparás. Solo que esta vez no iba a dar marcha atrás. La orden de alejamiento llegó el lunes. Frank no podía acercarse a mí a menos de 150 metros. Tyler, lo mismo. Ningún contacto directo o indirecto. Sobre el papel, era protección. En realidad, esto, Harvey tocó el documento, es solo papel. Y papel no para balas. Sonreí. No fue una sonrisa feliz.
Entonces será mejor que nos aseguremos de que no tengan ninguno. El olor a romero y carne asada, el murmullo de voces que no eran las habituales. No eran los cómplices habituales. Eran caras que conocía, pero no de esas cenas tensas en las que cada tenedor golpeaba el plato como un reloj que marcaba el tiempo hasta la siguiente explosión. Era la señora Henderson, la vecina que una vez me dio una manta cuando dormía en el coche después de una pelea con Frank. Era el padre O'Malley, quien había bendecido el ataúd de mi padre mientras mi madre lloraba demasiado fuerte, como si el volumen pudiera compensar la falta de lágrimas reales. Era tía Margaret, la hermana rebelde de mi abuela, quien siempre me pasaba billetes de $20 escondidos en tarjetas navideñas, susurrándome, guárdalos donde no los encuentren. Y luego los vi. Harvey con la corbata ligeramente torcida, como si se hubiera apresurado a llegar, cosa que, conociéndolo, era imposible. A su lado Dolores con un maletín de cuero en la mano y una sonrisa que decía traje regalos, pero todos son documentos incriminatorios. Y sentada a la cabecera de la mesa, como si siempre hubiera pertenecido allí, estaba la detective Reyes, la misma que me miró a los ojos el día que presenté la denuncia policial y me dijo, ajusta tu coraje. Lo vas a necesitar. La abuela me tomó del brazo suavemente. No te veas así. Ellos son tus invitados. No invité a nadie, susurré, pero ella ya me empujaba hacia adentro, donde el calor de la chimenea y el peso de las expectativas me envolvieron como un abrazo demasiado fuerte. Raquel. La tía Margaret levantó su copa de vino. Finalmente has llegado al lado correcto de la familia. Risa. Copas que chocaron. Y allí en medio de la habitación, sobre la mesa de roble que mi abuelo había construido con sus propias manos, había un sobre grueso, dirigido a mí con la letra impecable de la abuela. Abre, ordenó como si fuera un regalo de cumpleaños y no la sentencia de ejecución de un imperio construido sobre mentiras. En el interior no había dinero. Esta vez no. Había fotografías que nunca había visto. Mi padre joven sonriendo junto a una mujer que no era mi madre, sosteniendo a un bebé que solo podía ser yo. Recibos amarillentos de depósitos realizados en una cuenta que no sabía que existía, con notas al dorso, para la Universidad de Rachel. No los toques. Y al final, una carta. Mi hija. Si estás leyendo esto es porque finalmente fueron demasiado lejos. Debería haber hecho esto hace años. Pero una parte de mí todavía creía que si les daba suficiente tiempo, cambiarían. Ese amor sería más fuerte que la codicia. Fue ingenuo de mi parte. El dinero de la cuenta que estás a punto de recuperar. No es solo tuyo. También proviene de sus otras víctimas, primos, amigos de la familia e incluso la iglesia. Robaron a todos los que confiaban en ellos. Pero tú. Fuiste el único que tuvo el coraje de luchar. Usa esto para construir algo bueno. Algo que nunca podrían destruir. Y por favor perdóname por no protegerte mejor. Con todo mi amor. Lorena. Manos temblando. Aguantar la respiración. Y luego el sonido de un tenedor golpeando el cristal, llamando la atención de todos hacia el lugar vacío en la mesa. Estaban invitados, dijo la abuela, como si leyera mis pensamientos. Tu madre. Franco. Tyler. Todos recibieron la misma tarjeta que tú. Silencio. Y. Mi voz sonó más firme de lo que sentía. Y sonrió una sonrisa que no llegó a sus ojos, no llegaron. Porque por primera vez en sus vidas tenían miedo. De mi parte. El aire en la habitación se hizo más denso, como si cada palabra pronunciada tuviera peso físico. Cara tras cara se volvieron hacia mí, no con lástima, sino con un respeto silencioso que nunca antes había sentido. Esas no eran las miradas de extraños, eran las de aliados. La mujer que no había reconocido, Jeanette Morrison, me estrechó la mano con una firmeza que transmitía más que palabras. Recuerda quién eres, Rachel. No lo que te hicieron creer. Su voz era baja, pero cada sílaba resonaba como un juramento. La abuela regresó al centro de la habitación, no con su elegancia habitual, sino con la postura de un general que acababa de ganar una batalla, sin disparar un solo tiro. Bueno. Ahora que la parte desagradable ha terminado, comamos. Señaló la mesa, donde los platos de porcelana brillaban a la luz de la lámpara de araña. La vida continúa.
Y hoy continúa mejorando. El banquero, señor Whitmore, como lo había presentado la abuela, se inclinó hacia mí mientras nos sentábamos. Tu abuela es una estrategia en forma de mujer. No tienen salida. Su tono era profesional, pero sus ojos brillaban con algo cercano a la admiración. Tú también. Dolores, la abogada de confianza de la abuela, me acercó una copa de vino. Bebe. Tú ganas. No fue una sugerencia. Y entonces, entre el tintineo de los cubiertos y el murmullo de las conversaciones, algo sucedió, respiré. No la respiración corta y controlada de alguien que espera el siguiente golpe. Pero sí un suspiro profundo, casi lujoso, como si mis pulmones finalmente tuvieran espacio para expandirse. Tú planeaste todo esto, le murmuré a la abuela mientras ella servía un trozo de tarta de manzana en mi plato. No fue una pregunta. Ella sonrió, esta vez con los ojos. Por supuesto que lo planeé. Alguien tenía que hacerlo. ¿Y si no firman? La abuela cortó un trozo de tarta con precisión quirúrgica. Lo firmarán. Un silencio. Pero si no firman. Dejó la frase suspendida en el aire, como una advertencia que no necesitaba ser completada. El señor Whitmore se aclaró la garganta. La oferta es generosa. Más de lo que merecen. Su mirada se volvió hacia la puerta por donde se había ido mi familia. Pero si eliges la guerra, Rachel, debes saber una cosa, no estás sola en esta batalla. Ninguno de nosotros lo está. A mi alrededor, los invitados, mi familia real, asentían. El ex fiscal. El agente inmobiliario. La mujer que trabajó con mi madre y vio, durante años, lo que no podía nombrar. Incluso el sacerdote de la iglesia de la abuela, que hasta entonces solo había sonreído en silencio, puso su mano en mi hombro. La justicia no es venganza, hija. Es restaurar lo que se rompió. Miré el asiento vacío en la mesa, donde Tyler se había sentado con el odio escrito en todo su rostro. Donde Frank había arrojado su servilleta como si fuera un desafío. Donde mi madre había derramado lágrimas que por primera vez no me conmovieron. No siento nada, confesé, casi sorprendida de mí misma. La abuela tomó mi mano. Su piel era fina, pero su agarre era firme. Hoy no. Pero lo harás. Y cuando lo sientas, no será miedo. No será culpa. Ella bajó la voz. Será un alivio. Y entonces, como si el universo conspirara a mi favor, el reloj de la habitación dio 8 campanadas. 8 campanadas como 8 años de silencio roto. 8 años de mentiras deshechas en una noche. Lo van a firmar, repetí, más para mí que para los demás. Harvey, el ex fiscal, levantó su copa. A las mujeres Michei. Que no perdonan. Que no olvidan. Los demás hicieron lo mismo, el cristal brillando a la luz de las velas. La abuela se levantó y todos guardaron silencio. Rachel, mi nieta, mi heredera, mi guerrera. Su voz temblaba, pero no por debilidad. Hoy reclamaste lo que siempre fue tuyo, tu voz. Tu verdad. Tu futuro. Extendió la mano y en la palma había una llave. No cualquier llave, la llave. La casa es tuya. La confianza es tuya. Tu vida. Una lenta sonrisa. Finalmente es tuyo. Tengo la llave. El metal estaba frío, pero mi mano, por primera vez en años, no. Afuera de la ventana, la luna brillaba sobre el jardín donde, de niño, enterré mis miedos como si fueran tesoros. Hoy los desenterré. Y ya no tenían poder sobre mí. Gracias, dije, no solo a la abuela, sino a todos los presentes. En mesa llena. Al pasado que finalmente se estaba cerrando. Al futuro que por primera vez no me asustó. La abuela tomó su tenedor. Ahora, come. El pastel se está enfriando y tenemos una vida que reconstruir. La voz de la abuela cortó el aire como un cuchillo afilado, volviendo a su papel de anfitriona con la soltura de quien había dirigido miles de cenas en medio de crisis. ¿Quién quiere un poco de asado? La pregunta era retórica. El plato ya estaba siendo servido incluso antes de que respondiéramos. Lo que siguió fue una cena surrealista. Comimos, reímos, intercambiamos historias como si no hubiésemos destruido 3 vidas con la fuerza de un veredicto.
Pero no fue así. No habíamos destruido nada. Simplemente dejamos de alimentar la destrucción. Elegimos la verdad antes que la mentira, la justicia antes que una paz que nunca existió. Fue Margaret quien expresó con palabras lo que todos estábamos pensando, mientras el tenedor se hundía en la tarta de manzana. He procesado cientos de casos, pero el robo familiar es diferente. La traición es tan profunda que se siente como si te hubieran arrancado algo de raíz. ¿Aceptarán el trato? Le pregunté a Harvey, más por formalidad que por duda. ¿Prisión o libertad condicional? ¿Confiscación de activos o quiebra? En realidad no fue una elección. Sería estúpido negarse. La abuela no apartaba los ojos del plato. Firmarán. Diane tiene miedo a los barrotes y Frank es un cobarde. Cederán. Y cedieron. El martes por la tarde el teléfono de Harvey lo confirmó, los papeles estaban firmados. La confianza era mía. La cuenta oculta, la mía. La casa se vendería y las ganancias se depositarían en mi cuenta una vez saldadas las deudas. Se habían declarado culpables para reducir las penas, libertad condicional para mi madre, 6 meses de prisión para Frank, gracias a sus antecedentes. Se acabó, dijo Harvey. Ganaste. Pero esa noche, sentado en mi apartamento, no me sentí ganador. Me sentí vacío. 21 años luchando por migajas de afecto, pagando por el privilegio de ser llamada hija, aceptando el dolor como moneda de cambio para pertenecer, y ahora, todo eso había terminado. El dinero ayudaría, por supuesto. Podría volver a la universidad, obtener mi MBA, comprar un auto que no me decepcionara, comenzar la cartera de inversiones con la que siempre soñé. Podría construir la vida que intentaron robarme. Pero el dinero no me devolvió los años, no borró las cicatrices, no me dio unos padres que me habían elegido antes que a ellos mismos. Mi celular vibró. Un mensaje de la abuela: estoy orgullosa de ti. Tu padre también lo estaría. Nunca se trató del dinero. Se trataba de tu valor. Nunca olvides tu valor. Miré alrededor de mi pequeño apartamento. La hoja de cálculo aún abierta en el cuaderno, las fotos que finalmente había tomado del escondite, la carta de mi padre, ahora enmarcada sobre la mesa. Quizás no hubiera ganado. Pero había dejado de perder. Y a veces esa fue la mayor victoria de todas. El teléfono sonó a las 3 de la madrugada de un jueves, 2 semanas después de la firma de los papeles. No era el número de mi madre ni el de Frank. Era el centro médico WAC. ¿Rachel Mitchell? La voz era profesional, demasiado tranquila para lo que vino después. Tu hermano Tyler nos dio tu información de contacto. Hubo un accidente. Me senté en la cama, alerta al instante. ¿Qué tipo de accidente? Frank Morrison fue traído hace aproximadamente 1 hora. El alcohol estuvo involucrado. Está estable, pero insistió en hablar contigo. Mi madre también estaba allí. No. La palabra salió más dura de lo que pretendía. No voy a ir. Entiendo. Una pausa calculada. Pero él ha sido persistente. Gracias por la llamada. Colgué antes de que pudieran intentar convencerme. El sueño, sin embargo, no volvió. Preparé café y me senté en la mesa de la cocina, mirando mi teléfono celular, esperando que volviera a sonar. Y sonó. 15 minutos después. Era Tyler. Se está muriendo, dijo sin rodeos. Al parecer, el hígado falló hace meses. El accidente simplemente lo hizo obvio. No es mi problema. Por el amor de Dios, Rachel, se está muriendo. Lo que pasó entre nosotros no fue un accidente. Fue una elección. Me agredió repetidamente mientras me robaba el futuro. Esta es su consecuencia. Mami te necesita. Mamá necesitaba que yo fuera un cajero automático y un saco de boxeo. Ya no soy ninguna de esas cosas. ¿De verdad no vienes? ¿Ni siquiera ahora? Pensé. Realmente pensé. El reflejo condicionado de correr cuando la familia llamaba, de perdonar lo imperdonable, de presentarse, callarse y pagar. Pero esa chica ya no existía. Había sangrado por las marcas del tenedor, las quemaduras, las costillas moradas. No. No lo haré.
Colgó. Bloqueé el número y volví a la cama. A la mañana siguiente fue la abuela quien llamó. Diane dejó 6 mensajes. Frank está en mal estado. Lo sé. El hospital ya me lo dijo. ¿Vas a ir? ¿Lo harías? Ella guardó silencio por un momento. No. Pero soy viejo y amargado. Tú eres joven. Lo único que lamento es no haberme ido antes. Entonces esa es tu respuesta, cariño. Sigue así. Sin embargo, mantenerme fuerte fue más difícil de lo que imaginaba. Mi madre encontró formas de eludir los números bloqueados, llamaba desde el hospital, desde el móvil de Janet Morrison, desde números desconocidos. Dejé de responder. Envió correos electrónicos a mi trabajo hasta que los bloqueé. Envió una carta certificada, páginas de culpa y manipulación disfrazadas de súplica maternal. Frank murió 6 días después. Me enteré por Harvey, quien se lo había enterado a su abogado. Insuficiencia hepática complicada con neumonía. El velorio sería el sábado. Ellos te esperarán. La esperanza y la obligación son cosas diferentes. No les debo nada. Pero Tyler no se rindió. Se presentó en mi oficina el viernes por la tarde y pasó el control de seguridad con una identificación de visitante. Cuando regresé de una reunión, él estaba esperando junto a mi escritorio. Falda. 5 minutos. Solo 5. La seguridad estaba a una llamada de distancia. Pero cuando lo vi 22 años, ojos rojos, vestido con la vieja chaqueta de cuero de Frank, vi al niño que nunca tuvo que ir a buscar vino ni temer el sonido de los cubiertos golpeando un plato. El hijo de oro que nunca entendió por qué su hermana se estremecía ante las voces fuertes. 5 minutos en la sala de reuniones con la puerta abierta. Me siguió sentándose frente a mí como si se tratara de una negociación comercial. Quizás lo fue. Mamá perdió el control, comenzó. Solo llora. La casa está en ejecución hipotecaria. ¿Lo sabías? Ya debían dinero antes de todo esto. Y ahora sin Frank. No es mi problema. Lo sé. Lo dejaste claro. Se inclinó hacia adelante. Pero Rachel, ella es nuestra madre. Ella es tu madre. El mío me habría protegido. Ella hizo lo que pudo. Ella hizo lo que era fácil. Hay una diferencia. Sacó su celular y mostró una foto, mi madre al lado de la cama de Frank, pequeña, deshecha. Mírala. Mira en qué la ha convertido esto. Mira en lo que se ha convertido, Tyler. Robó $500,000. Vio a Frank destruirme durante más de una década. Lo eligió a él, cada vez. Esto no es algo que le pasó a ella. Son las consecuencias de lo que hizo. Me levanté. Se te acabaron los 5 minutos. El funeral no me concierne. Él te creó. Él me aterrorizó. Y ella lo permitió. Me acerqué a la puerta. Vuelve a casa. Consuela a tu madre. Planifica tu velorio. Pero hazlo sin mí. Él también se puso de pie, la chaqueta de Frank colgando de su cuerpo más delgado. ¿Sabes qué? Eres como la abuela Lorraine. Fría. Despiadada. No es de extrañar que mamá nunca te haya querido cerca. Bien. Ser como la abuela es el mayor cumplido que podrías darme. Ella fue la única que alguna vez se interpuso entre ellos y yo. El único que eligió mi seguridad antes que su comodidad. Mantuve la puerta abierta. Adiós, Tyler. Se fue, pero no en silencio. Lo oí decirle a la recepcionista que yo no tenía corazón, que la familia no significaba nada para mí. Ella asintió cortésmente y esperó hasta que él estuvo lo suficientemente lejos para murmurar, solo para mí, lo hiciste bien, Rachel. Siempre lo haces. La recepcionista ya estaba en el ascensor poniendo los ojos en blanco cuando las puertas se cerraron. Todos en la oficina habían visto los moretones a lo largo de los años. Sabían exactamente de qué tipo de familia me estaba liberando. El sábado llegó gris y lluvioso. Pasé la mañana en casa de la abuela, ayudándola a reorganizar sus archivos. Ninguno de los dos mencionó lo que estaba pasando al otro lado de la ciudad,
pero ella preparó mis galletas favoritas y mantuvo mi taza de café llena. Alrededor del mediodía, dijo que Harvey había llamado, la casa estaba vendida. Después de liquidar las hipotecas y deudas, quedarían alrededor de 40.000 por pagar. Ya no se trataba del dinero. De hecho, nunca fue tratado. Pero de todos modos fue bueno recibir algo a cambio. Sacó una carpeta nueva. He estado pensando en tu futuro. Con el dinero del fondo, las cuentas ocultas, el reembolso, si lo inviertes bien, podrías jubilarte a los 50 años. Todavía necesito terminar mi MBA. Ya estás planeando esto, ¿verdad? Ella sonrió. Tu padre estaría muy orgulloso. Siempre decía que heredaste su capacidad para los números. Después de eso trabajamos en silencio organizando documentos que contaban la historia de la justicia y que sirvieron de manera fría pero exhaustiva. Alrededor de las 2, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Casi lo borro. Luego vi el avance, está en la cancha. Espero que esté feliz. Se lo mostré a la abuela. Ella lo leyó y luego me lo borró. Algunas personas piensan que el dolor justifica la crueldad. Se equivocan. Tu felicidad no depende de su miseria, y su miseria no es tu responsabilidad. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me senté con mi computadora portátil y los formularios de mi programa de MBA. Harvard. Wharton. Stanford. Escuelas que nunca imaginé que podría pagar. Ahora, dentro de mi poder, comencé a llenar solicitudes, a escribir ensayos sobre cómo superar la adversidad y definir el éxito. Sonó mi teléfono, número desconocido. Esta vez respondí. Señora Michei. Soy Sharon Hewitt de Servicios Sociales. Te llamo por tu madre, Diane Morrison. Ella lo nombró como su pariente más cercano. Tengo una orden de alejamiento contra ella. Entiendo. Esto complica las cosas. Fue ingresada para evaluación psiquiátrica. Los vecinos llamaron después de encontrarla en la calle en camisón, diciendo que necesitaba dinero para hacer compras. Ella no es mi responsabilidad. Entiendo. Haré otros arreglos. Un descanso. Lamento tu pérdida. ¿Cuál? Yo pregunté. Pero ella ya había colgado. Pensé en mi madre. Perdido. Confundido. Cosechando el torbellino que sembró. Pensé en Tyler, enterrando al único padre que había conocido. Pensé en Frank, asesinado por una vida de elecciones que priorizaban los placeres momentáneos sobre la salud duradera. Entonces pensé en mí mismo. 29 años. Magullado, pero no roto. Marcado, pero no paralizado. Gratis. Envié mi primera solicitud de MBA a medianoche. Luego otro. Y otro. Cada clic en enviar era como mudarse de piel, dejando atrás a la chica que aceptaba el abuso como precio de pertenencia. 3 días después, la abuela llamó para darle noticias. Diane fue internada en una institución estatal. Tyler está intentando obtener un poder notarial para acceder a los activos restantes. Déjalo intentarlo. No queda nada que llevar. No. No lo hay. Parecía complacida. Harvey lo garantizó. Cada cuenta. Todos activos. Se han asignado adecuadamente todas las fuentes posibles de fondos para la restitución. Ella es efectivamente a prueba de ejecución porque no posee nada. ¿Y Tyler? ¿Qué pasa con él? Es un adulto con estudios superiores pagados con dinero robado. Puedes conseguir un trabajo como todos los demás. Pensé en advertirle que el IRS podría cobrarle un impuesto sobre donaciones en su matrícula. Decidí no hacer eso. Lo descubriría por su cuenta. ¿O no? Ya no era mi problema. Esa noche soñé con mi padre por primera vez en años. No eran pesadillas sobre su muerte ni fantasías sobre él salvándome. Solo un simple sueño, estábamos en la cocina de la abuela, revisando números, planificando un futuro. Parecía orgulloso. Me desperté llorando, pero eran lágrimas limpias. Del tipo que elimina la infección en lugar de propagarla. 2 semanas después, Harvey llamó con los números finales.
Entre el fondo, las cuentas ocultas, la venta de la casa y los bienes embargados, recuperaste 310.000. No es el medio millón que robaron, pero es suficiente. Más que suficiente. Hay una cosa más. Dudó. Tyler llamó. Me pregunto si consideraría un plan de pago para recomprar algunas de las cosas de Frank en la venta de la propiedad. ¿Las cosas de Frank? Herramientas principalmente. Algunos equipos de pesca. Valor sentimental, dice. Lo pensé. Pensé en Tyler usando el abrigo de Frank. Llevando adelante el legado de un hombre que solo le mostró el lado bueno. El lado que nunca he visto. Puede quedárselos. Sin costo. Eso es generoso. No. Es estratégico. Quiere recordar a Frank. Recordar. Que lleve esas herramientas, ese abrigo, esos recuerdos. Quizás también conlleva el peso de saber cuánto cuestan. Harvey se rió. Definitivamente eres nieta de Lorraine. Eso sonó como el mayor cumplido posible. Porque la abuela siempre tuvo razón, la familia no se trata de sangre, obligación o perdón sin arrepentimiento. Se trata de presentarse con pastel y evidencia cuando alguien está listo para contraatacar. Se trata de llevar registros y mantener la fe en que una justicia demorada no siempre equivale a justicia denegada. Se trata de saber que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a permitir otro minuto de destrucción. La orden de restricción todavía estaba vigente, la directriz de no contacto todavía estaba vigente, pero ya no necesitaba papel para protegerme. Había algo mejor, la certeza absoluta de que nunca volvería. Nunca me disculparía por existir. Nunca pagaría por un amor que vino con interés en las heridas. Frank estaba en el suelo. Mi madre en una institución. Tyler solo. ¿Y yo? Finalmente gloriosamente muy libre. El diario llegó 3 días después. Ni una carta como habría esperado. Pero era un objeto de cuero desgastado, con páginas amarillentas por el tiempo. Lo reconocí al instante, el cuaderno de notas de mi madre de sus primeros años con Frank. La vi escribiendo en él una vez, hace años, antes de que lo escondiera como evidencia de un crimen. Preparé café, respirando hondo para afrontar la versión revisada de la historia que ella seguramente habría construido. Pero la primera entrada me dejó helado. 15 de septiembre de 2005. Frank me golpeó hoy. Rachel estaba en la escuela. Dijo que yo era demasiado suave con ella. Que necesitaba una mano firme. Cuando no estuve de acuerdo, él me mostró firmeza. No puedo dejar que Rachel vea el moretón. Ya ha perdido mucho. Releí la frase. 1 vez. 2. 3. Mi madre lo sabía. Desde el principio supo quién era Frank. Y se quedó. Las siguientes páginas revelaron un retrato que nunca imaginé, una mujer dividida entre protegerme y protegerse a sí misma. Poco a poco fue optando por su propia supervivencia hasta convertirse en un hábito. Cada incidente minimizado, racionalizado, reescrito hasta que ella creyó sus propias mentiras. 2 de diciembre de 2005. Frank dice que Rachel es demasiado sensible y que reacciona de forma exagerada. Tal vez tenga razón. Tal vez la esté malcriando. Solo quiere hacerla más fuerte. Eso es lo que hacen los hombres, ¿no? Te hacen más fuerte. 4 de julio de 2009. La quemadura fue un accidente. Tenía que serlo. Frank ama a Rachel a su manera. Simplemente no es bueno mostrándolo. Llevémoslo al médico e inventemos algo sobre los fuegos artificiales. No tiene que ser más grande de lo que es. Página tras página de autoengaño. Pero entre líneas la verdad gritaba, una mujer tan desesperada por mantener su segunda oportunidad en el matrimonio que sacrificó la seguridad de su hija. Una madre que eligió a un hombre antes que a su hijo y pasó años justificando su elección. La última entrada fue reciente. Fechado el día después de la muerte de Frank. Él se ha ido. La casa se ha ido. Rachel se ha ido. Lo di todo por un hombre que no me dio nada más que moretones y deudas. Ahora lo veo. Demasiado tarde. Siempre demasiado tarde. Pero puedo darle esto, la verdad.
Tal vez ella lo entienda. Tal vez ella me perdone. Tal vez me perdone a mí mismo. Yo no lo perdonaría. Cerré el diario en un pesado silencio. Comprender no era perdonar. Saber por qué fracasó no borró el fracaso. Pero le dio un contexto a la destrucción. Dos adultos destrozados destrozando a un niño porque no sabían estar completos. Sonó el teléfono. Abuela. Harvey me habló del diario. ¿Estás bien? Procesamiento. ¿Quieres venir aquí? Hice sopa. 20 minutos más tarde estaba en la mesa de su cocina mientras ella servía sopa de pollo con fideos, un remedio para todo menos el pasado. Ella lo sabía, dije. Desde el principio supe que era violento. La mayoría de la gente lo sabe, querida. Simplemente piensan que pueden solucionarlo, que lo merecen o que es mejor que estar solos. Ella se sentó frente a mí. Yo también lo sabía por si sirve de algo. Vi las señales. Debería haber hecho más. Hiciste lo que pudiste sin perderme de vista. Aún así, parece poco. Extendió su mano y estrechó la mía. Insistir en lo que deberíamos haber hecho no cambia lo sucedido. La pregunta es, ¿qué haces ahora con esta información? Masticé la sopa, que sabía a seguridad, mientras pensaba. Nada. No hago nada. Ella tomó sus decisiones. Estás viviendo con las consecuencias. Esto no cambia nada. No. Pero podría cambiar lo que sientes al respecto. Busqué las palabras. Siento tristeza. Para la madre que podría haber sido. Por la vida que podríamos haber tenido. Pero no culpar. No más. Bien. Esto nunca fue culpa tuya. Ese fin de semana quedé con Margaret, la esposa de Harvey, para tomar un café. Quería hablar sobre el caso, dijo que estaba escribiendo un artículo sobre abuso económico familiar para una revista jurídica. Su caso es educativo en muchos sentidos, dijo, mientras la grabadora sonaba entre nosotros. Pero único en documentación. La mayoría de las víctimas no mantienen registros tan detallados. Aprendí desde el principio que mi palabra no valía nada. Los rastros documentales eran la única verdad que no podían negar. ¿Cuándo empezaste a documentar? La primera vez que Frank me golpeó y mi madre lo llamó accidente. Yo tenía 18 años. Tomé una foto con mi celular con la tapa puesta. La calidad era terrible, pero era una prueba. Ella frunció el ceño. Esa es una presencia de ánimo notable para alguien tan joven. No fue extraordinario. Fue desesperación. Sabía que nadie me creería más que ellos, así que me convertí en mi propio testigo. Margaret preguntó por el dinero, el nivel de las exigencias, la escalada de violencia. Respondí clínicamente como si hablara de la vida de otra persona. En cierto sentido, lo fue. Aquella chica que aceptaba el abuso como precio de la familia ahora me parecía una extraña. ¿Qué le dirías a otras víctimas? Preguntó al final. Documentar todo. Confía en tus instintos. Y sepa que la familia no se define por la sangre ni por la obligación. Está definido por el comportamiento. Cualquiera que te lastime y te llame amor te está mintiendo a ti y a sí mismo. Y el perdón, hice una pausa. El perdón está sobrevalorado. La seguridad no lo es. Apagó la grabadora. Off the record, me alegro que estés fuera. Y se logró la justicia. ¿Es justicia? Yo pregunté. Frank está muerto. Mi madre, destrozada. Tyler me odia. Me devolvieron algo de dinero. ¿Pero a qué costo? El costo lo pagaron cuando optaron por abusar y robar. Solo cobró lo que se debía. Tomó un sorbo de café. Nunca te disculpes por eso. El lunes por la mañana llegaron las cartas de aceptación. Harvard en la lista de espera. Stanford quería una entrevista. Pero Wharton. Wharton dijo que sí, con una beca parcial basada en mi ensayo sobre la superación de la adversidad. Llamé a la abuela al mismo tiempo. Filadelfia, dijo, y oí la sonrisa en su voz. Lo suficientemente lejos para ser libre. Lo suficientemente cerca para visitarlo. Perfecto.
No parece real. Es real, cariño. Lo hiciste real. A pesar de ellos. Por tu culpa. Esa tarde llamé al trabajo. Mi jefe, que me vio llegar herido más de una vez, me felicitó con sincera calidez. Te mereces esto. No mires atrás. Pero mirar atrás fue inevitable cuando se desataron 21 años de nosotros. Tyler hizo un último intento y se presentó en mi apartamento el día antes de la mudanza. Lo miré por la cámara del intercomunicador, llamando a la puerta y gritando mi nombre. Dejó un sobre debajo de la puerta. En el interior, una sola hoja. Mami quiere verte. Por favor. Lo rompí en pedazos diminutos. Los porteadores llegaron un jueves. No había muchos muebles, la mayoría eran de segunda mano. Pertenencias mínimas. La vida que construí mientras financiaba la de ellos había sido necesariamente pequeña. Pero pequeño significaba portátil. Significaba gratis. Emma insistió en llevarme a Filadelfia y Subwick siguió al camión de mudanzas como un ángel de la guarda. Pasamos la noche en un hotel en el camino, comiendo comida para llevar y viendo programas de entrevistas como hacíamos cuando yo era pequeña y ella me llevaba los fines de semana. Tengo algo para ti, dijo durante una pausa comercial. Sacó una pequeña caja de madera. Era de tu padre. Lo guardé para cuando estuvieras listo. En el interior, su anillo de graduación, su reloj y una carta. No el que ya había enmarcado, sino otro. Dirigida a la abuela. Mamá, si estás leyendo esto, algo me pasó. Por favor, cuida de Rachel. Diane no es la indicada. Ella no era quien pensaba que era. Intenté proteger lo que pude. Pero si ya no estoy aquí, Rachel te necesitará. No dejes que su brillo se apague. Ella es especial. Mamá, asegúrate de que lo sepa. Con amor, Robert. Sabía que estaba enfermo. Los dolores de cabeza, los mareos, el médico dijo que era estrés, pero Robert sospechaba que era algo peor. Y tenía razón. Mi abuela cerró la caja con un clic seco y sus dedos temblorosos se posaron en la desgastada tapa. Él te quería mucho, cariño. Nunca dudes de eso. No lo dudo. No más. Llegamos a Filadelfia un viernes por la tarde, el cielo gris reflejándose en los edificios de ladrillo rojo. Mi apartamento era pequeño pero estaba impecable, un refugio entre paredes blancas, en un edificio lleno de estudiantes de posgrado y jóvenes profesionales con maletines de cuero y sueños ambiciosos. Mi abuela ayudó a desempacar, insistiendo en estirar las sábanas con rincones de hospital y llenar los armarios con utensilios reales. Vas a necesitar buenas sartenes, dijo, sacando de la caja una sartén de hierro fundido, pesada como una reliquia familiar. ¿Y esto? Sacó el molde para pastel, esos bordes ondulados que conservaban el sabor del hogar. Para cuando necesitas recordar de dónde vienes. Sonreí, pero ella sostuvo mi rostro entre sus manos, sus ojos claros fijos en los míos. El verdadero hogar, Rachel, no es un lugar. Es donde estás a salvo. Amado. Valorado. Donde quiera que yo esté, donde quiera que estés tú, ese es mi hogar. Me quedé todo el fin de semana. Me llevó al supermercado más cercano, descubrió la cafetería con el mejor capuchino y trazó rutas seguras para mis carreras nocturnas. Incluso cuando intenté ser una nueva versión de mí misma, ella siguió siendo una abuela, terca, protectora y presente. Estoy orgulloso de ti, murmuró el domingo por la mañana, mientras hacía la maleta. Tu padre también lo habría hecho. Sus dedos rozaron los míos, secos y cálidos. Tomaste lo peor que podían darte y lo convertiste en esto. Esto no es sobrevivir, cariño. Esto es ganar. La acompañé hasta el auto, esta mujer que había esperado 15 años para verme lista para pelear. ¿Quién había guardado la evidencia y mantenido la fe? ¿Quién me mostró que la familia puede ser una elección, no una condena? Gracias, dijo con voz profunda. Por todo. Por esperar. A través de los archivos. Por el bate de béisbol. Ella se rió, un sonido ronco y afectuoso. Agradécele tú mismo al taco. Está en tu armario. Por si acaso. No lo necesitaré. No, no lo hará. Sus ojos brillaron.
Porque ahora tienes algo mejor que saber que puedes salvarte. Ya te has salvado. Me abrazó con fuerza, como si quisiera llevarme con él. Llamar cuando comiencen las clases. Quiero saber cada detalle. Me paré en la acera, viendo cómo el auto desaparecía en la curva, antes de regresar a mi departamento. Mi apartamento. Pago con mi dinero. Gano con mi trabajo. Protegido por mis reglas. Sobre el escritorio, el diario que mi madre me había enviado yacía cerrado. Lo había traído pensando que tal vez lo necesitaba, para cerrar ciclos, para comprender, para algo. Pero allí, en ese nuevo espacio, me di cuenta de que no era así. Era su historia. Tus elecciones, tus consecuencias. Mis manos ya no temblaban al tocar las páginas. Puse el diario en una caja marcada almacenamiento y lo empujé al fondo del armario, junto al bate de béisbol de la abuela. Reliquias de una guerra que había terminado. Guardado como medida de precaución, pero nunca más necesario. Esa noche me senté en mi escritorio con mi computadora portátil, hojeando las páginas del curso y planificando mi futuro. Nadie a quien apoyar excepto yo mismo. Nadie a quien temer. Nadie que pague por el privilegio de existir. La hoja de cálculo que había conservado durante 11 años documentando robos, abusos, cada centavo robado, quedó cerrada para siempre. Abrí uno nuevo. Diferentes columnas, matrícula, libros, costos de vida, oportunidades de pasantías, cronograma de graduación, salarios iniciales, proyecciones de inversión. Números que sumaban una vida. Mi vida. Finalmente. Afuera, Filadelfia palpitaba de posibilidades. Mañana comenzó la orientación. Nueva ciudad, nueva escuela, nueva oportunidad de ser la persona que intentaron impedirme ser. Pensé en mi madre perdida en su clínica, hundida en la depresión y las consecuencias. En Frank, ahora bajo tierra, el hígado finalmente cobra las deudas que sus puños habían contraído. En Tyler con sus herramientas y rencores, y el peso de ser el hijo favorito de padres arruinados. Entonces dejé de pensar en ellos. Los moretones habían desaparecido. Las heridas sanaron. El dinero, la mayor parte, había sido recuperado. Suficiente para reconstruir. Suficiente para empezar. A la mañana siguiente entraría en Wharton como Rachel Mitchell, candidata al MBA. No la hija de nadie. No una víctima. No es un cajero automático. Solo Raquel. La niña que documentó su propia destrucción se había convertido en la mujer que exigía su propia justicia. Y septiembre en Filadelfia significó nuevos comienzos. Pero octubre trajo finales inesperados. Estaba en mitad de los exámenes, rodeado de libros de finanzas y estudios de casos en la biblioteca de Wharton, cuando mi teléfono vibró. El número de Harvey. Salí a abrir y el aire frío me golpeó la cara. Rachel, lamento molestarte durante el tiempo de clase, pero ha habido una novedad. Su madre fue dada de alta de la clínica. Mi estómago se apretó. ¿Liberado al cuidado de quién? De Tyler, aparentemente. Convenció a los médicos de que podía brindarles el apoyo adecuado. Pero no es por eso que llamo. Una pausa. Presentaron una moción. ¿Qué tipo de movimiento? Impugnación de la liquidación de la herencia. Afirman influencia indebida, que su abuela la manipuló para que los demandara. Quieren congelar los fondos en espera de una revisión. Me reí fuerte y genuina, frente a la escuela de negocios donde estaba construyendo mi futuro con el dinero que intentaron robar. Déjame adivinar, mi madre se recuperó milagrosamente tan pronto como supo que yo estaba en la escuela de posgrado. El momento es sospechoso. La voz de Harvey era seca. Pero aquí está el problema, tienen abogado. No uno bueno, pero alguien dispuesto a presentar documentos. La pregunta es, ¿de dónde sacaron el dinero? Tyler. Todavía tenía un semestre de universidad pagado con el dinero robado. Debe haberse rendido y haber retirado su reembolso. La moción es frívola. No te vayas de donde estás, pero te costará dinero luchar contra ello. Esperan sangrarla con honorarios. Por supuesto que lo son. Vi a los estudiantes pasar corriendo con las mochilas llenas de futuros que no incluían la extorsión familiar. ¿Qué me recomienda?
Permítanme presentar un recurso por litigio imprudente. Haga que paguen sus costos legales cuando pierdan. Termina con esto rápidamente. Hacer. Pero ponerles fin nunca fue rápido. La moción fue desestimada. Archivaron otro. Luego uno más. Cada uno más desesperado que el anterior, alegando que yo había falsificado documentos, que mi abuela estaba senil, que Frank había sido envenenado para acelerar su cirrosis. Margaret, la periodista que siguió el caso para su artículo, sacudió la cabeza durante uno de nuestros cafés. Son gente desesperada que hace cosas desesperadas. Sus ojos se encontraron con los míos. Cuidadoso. Tuve cuidado. Cambié mis rutas al campus, instalé cerraduras adicionales, mantuve el bate de la abuela a mi alcance. Pero no pude controlarlo todo. La llamada llegó un miércoles por la noche. Esta vez no fue Harvey. Era ella. La voz de mi abuela tembló de una manera que nunca había escuchado. Cariño, necesito decirte algo. No entrar en pánico. El pánico fue instantáneo. ¿Qué pasó? Alguien irrumpió en mi casa mientras estaba en la iglesia. Una pausa. Hicieron un desastre. Le dieron la vuelta a todo. Ya tengo las llaves. Ya me voy. No, quédate en Filadelfia. La policía está aquí. Estoy a salvo. Otra pausa más larga. Pero, Rachel, buscaban algo específico. Los archivos desaparecieron. Todo lo que guardé sobre tu padre, los documentos del fondo fiduciario, todo. Mi corazón latía con fuerza. Harvey tiene copias de lo que importa. Sí, pero algunas cosas, su voz se apagó. Las cartas de tu padre. Las fotos de cuando eras pequeño. Cosas personales. Se han ido. El camino hacia Mount Fairview parecía más largo que nunca. El viaje hasta Mount Fairview debería haber durado 3 horas. Lo hice en 2 y medio. La adrenalina y la ira son combustibles lo suficientemente poderosos como para ignorar los límites de velocidad. La casa de la abuela parecía violada, cajones vacíos, cojines rotos, papeles esparcidos como sucios copos de nieve por el suelo. Estaba sentada a la mesa de la cocina, todavía con su vestido de iglesia, dando su declaración a un detective que apenas parecía tener edad suficiente para conducir. No se llevaron nada de valor, dijo el detective hojeando su libreta. Joyas intactas, componentes electrónicos en su lugar. Este no fue un robo cualquiera. Fue algo personal. Sé quién fue, dije cruzándome de brazos en la puerta. Tyler Morrison y Diane Morrison. Han estado presentando demandas falsas contra mí y ahora las han intensificado. El detective arqueó las cejas con escepticismo. Esa es una acusación grave, señorita Carter. ¿Tienes pruebas? Son los únicos que sabían de la existencia de estos documentos. Los únicos que se beneficiarían de su desaparición. El conocimiento no es prueba, respondió secamente. Pero investiguemos. Se volvió hacia la abuela, que observaba todo con una calma aterradora. La puerta fue forzada. No había ningún sistema de seguridad, señaló. Nunca he necesitado uno, murmuró, sus dedos jugando con el borde de su taza de té fría. 50 años en esta casa. Nunca lo necesité. Cuando la policía se fue, nos quedamos solos en medio del desorden. Empecé a reunir los papeles, intentando reconstruir algo de orden en el caos. Pero su mano en mi brazo me detuvo. Déjalo, dijo con firmeza. Quiero recordar cómo se siente la desesperación. Quiero ver qué pudieron hacer por un dinero que nunca fue suyo. Necesitamos instalar cámaras, alarma, mejores cerraduras, insistí. No, su voz no dejaba lugar a discusión. No voy a vivir con miedo en mi propia casa. Eso es lo que quieren, hacernos pequeños, hacernos retroceder. He sido bastante pequeño en esta vida. Se levantó y caminó hacia el dormitorio. Seguí sus pasos y observé cómo movía la cómoda, revelando una caja fuerte empotrada en la pared. Tu abuelo instaló esto en 1973, explicó, girando la combinación con manos que no le temblaban. Watergate le volvió paranoico respecto a la seguridad de los documentos. Dentro carpetas organizadas, copias de todo lo que habían tomado y más.
Registros bancarios, fotografías, cartas. Incluyendo uno que nunca había visto, de mi madre a mi padre, fechado un mes antes de su muerte. Roberto. Sé lo que estás planeando. Los papeles del divorcio que escondes en tu coche no son tan secretos como crees. Pero debes saberlo, estoy embarazada. Tyler es tuyo. Haz lo que quieras. Pero piensa en tus hijos, en ambos. Ella le tendió una trampa, siseó la abuela, con los labios apretados. Escuché que se iba y me quedé embarazada para detenerlo. O dijo que quedó embarazada. Ella me miró con ojos oscuros como tormentas. Tyler nació 3 semanas antes. Muy saludable para un bebé prematuro, ¿no crees? ¿Crees que Frank podría ser? Creo que tu madre era capaz de cualquier cosa para mantenerse, respondió amargamente. No importa si Tyler es hijo de Robert o de Frank. Ella lo usó como arma. Tal como lo estás usando ahora. Pasamos la noche ordenando la casa, no porque fuera necesario, sino porque mover los muebles, barrer los escombros, era mejor que dejar que la ira nos consumiera. Por la mañana la casa parecía casi normal, excepto por los cojines rotos y el marco de la puerta roto. Llamé a un albañil, programé las reparaciones e insistí en pagar. Con mi dinero, le dije a la abuela cuando intentó protestar. Mi dinero se recuperó. Hágale saber que su robo está pagando la reparación del daño que causaron. Harvey presentó cargos penales por el allanamiento y añadió acoso a nuestra contramedida legal. Pero el verdadero golpe llegó de donde menos lo esperábamos, Janet Morrison, ex compañera de trabajo de mi madre, con información que pesaba como plomo. Probablemente no debería decirte esto, susurró, deslizando una unidad flash sobre la mesa de café cerca de la universidad. Pero Diane apareció en la tienda la semana pasada, rogando que le devolvieran el trabajo. El señor Fletcher casi se arrepintió, hasta que empezó a gritar que necesitaba dinero para que los abogados recuperaran lo que le habían robado. Hubo un escándalo, la seguridad tuvo que sacarla. Esa noche vi las imágenes. Mi madre, delgada y con los ojos muy abiertos, gritaba sobre la injusticia y el robo mientras los empleados mal pagados intentaban calmarla. Fue patético. Fue aterrador. Esa mujer que había permanecido en silencio mientras me golpeaban, ahora rompió a llorar por su propia victimización. Tyler apareció al final del vídeo, tratando de sacarla. Parecía exhausto, mucho mayor que sus 22 años. Por un segundo casi sentí pena por él. Hasta que recordé las almohadas rotas de la abuela y la lástima se evaporó. Al día siguiente Margaret publicó su artículo, Cuando la familia significa finanzas, un estudio de casos sobre abuso de herencia. Los nombres no se revelaron, pero la historia estaba clara, padres que habían robado sistemáticamente a su hija, protegidos por un sistema que priorizaba los derechos de los padres sobre el deber fiduciario. El texto se volvió viral en los círculos legales. Harvey comenzó a recibir llamadas de otros abogados con casos similares. La abuela recibió cartas de abuelos que habían visto impotentes cómo saqueaban a sus nietos. Tú empezaste algo, me dijo Margaret, con los ojos brillantes. Su caso podría generar jurisprudencia. Pero no quería sentar un precedente. Quería ser estudiante. Quería ahogarme en derivados y análisis de mercado, no en declaraciones y mociones. Cada petición judicial me robaba horas de estudio, cada audiencia me quitaba la energía que necesitaba para construir mi nueva vida. Hasta que llegó el correo electrónico. No a mi cuenta de la universidad, ni a mi cuenta personal, sino a mi antigua dirección de trabajo, remitida por un antiguo colega. Raquel. Dicen que me estoy muriendo. Hígado como Frank. Es curioso cómo coincidimos incluso en la muerte. Tyler no puede soportarlo. No puedes manejarme. No te culpo por odiarme. Yo también me odio. Pero necesito que sepas, el fondo, el dinero, fue idea de Frank. Me uní porque era débil, asustada y estúpida. Pero nunca fue para hacerte daño. Fue para sobrevivirle. Hay una cuenta que no conocía. Escondí como tu padre escondió los $30,000. Es tuyo. Tyler no lo sabe. Los detalles están a continuación. Lo siento por todo. Por elegirlo. Por fallarte. Por ser la madre mereces odiar.
Me quedé mirando la pantalla, releyendo otro relato oculto, otra revelación mortal, otro intento de reescribir la historia con excusas poco convincentes. Se lo envié a Harvey sin comentarios. Es real, confirmó al día siguiente. La cuenta existe solo a su nombre, abierta después de la muerte de Frank. La pregunta es, ¿qué quieres hacer con él? Es mío. ¿Legalmente? Sabemos que existe. Podría dejárselo a cualquiera. Pero si este correo electrónico sirve como una especie de testamento. No quiero, lo interrumpí. No quiero su dinero. Yo quería el mío. Recuperé la mayor parte. Eso es otra cosa. Es ella tratando de comprar el perdón más allá de la tumba. $30.000 es una cantidad significativa, observó Harvey. Además de la dignidad, respondí. Además de la seguridad. Como un amor invaluable. No puedo comprar ninguna de estas cosas sin importar el valor. Pensé por un largo momento. Podemos donarlo a un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Harvey sonrió casi imperceptiblemente. ¿Podemos? Aunque Tyler podría discutir. Que pelee por las migajas, dijo secamente. Mientras construyo algo real. La donación se hizo en silencio. Fondo en memoria de Diane Morrison en el refugio para mujeres de Mount Fairview, $30.000 para mujeres que escapan de lo que mi madre nunca pudo o nunca quiso escapar. La distinción importaba menos que el resultado. Tyler llamó cuando se enteró. No respondí. Dejó un mensaje de voz furioso, hablando de robo, traición, lealtad familiar. Lo borré antes de terminar de escuchar y bloqueé el número. Algunos patrones existían para romperse. Mi madre murió 2 semanas después. 2 semanas después fue Janet quien se puso en contacto. Ningún Tyler. Un servicio discreto, dijo con pocos asistentes. Tyler parecía perdido como un niño que intenta hacerse pasar por un adulto vestido con la ropa de su padre. ¿Vas a ir?, preguntó. No, respondí. Mi adiós se había dicho años antes. Esto no era más que burocracia. Pero esa noche me senté junto a la abuela y hojeamos las fotos que los ladrones no habían tomado, imágenes de antes de Frank, antes del robo, antes de la fractura. Una joven madre con su hija, ambas sonriendo, ambas inconscientes de lo que estaba por venir. Ella te amó una vez, murmuró la abuela. Antes de que aprendas a amarte menos. Lo sé. Eso es lo que empeoró todo. Ella decidió darse por vencida. Sí, elegiste. Y elegiste sobrevivir. Eso es lo que nos diferencia cuando la vida se pone difícil. Te has vuelto más fuerte. Simplemente se redujo hasta desaparecer. Al día siguiente volé de regreso a Filadelfia. Me esperaban pruebas intermedias. Grupos de estudio, solicitud de pasantías, el futuro que construí dólar por dólar lo recuperé. Tyler enterraría a nuestra madre solo. Solo la ira. Me enfrentaría solo a las decisiones. El hijo de oro, heredero del oro falso y de la certeza de que un favor sin fundamento se desmorona. Mi teléfono celular vibró cuando me senté en la silla de la biblioteca. Harvey, otra vez. La última moción fue desestimada con prejuicio. Tyler no puede presentar nada más relacionado con el fondo. Terminó. De verdad, esta vez. Prueba la palabra. Sentí su peso. Frank bajo tierra. Mi madre a tu lado. Tyler fue separado de mi dinero y de mi vida. Hojas de cálculo cerradas. Pruebas archivadas. Proceso ganado. Gracias, le dije a Harvey. Por todo. Envía tu factura final. Él se rió en voz baja. Su abuela insistió. Dijo que era una inversión en justicia y en ti. Por supuesto. A la abuela, que había esperado 15 años con carpetas y fe. Que se hubiera levantado al levantarse marcó la diferencia. Quien me mostró que la familia era una elección, no una casualidad, y que el amor era un acto, no una palabra. Colgué y abrí mi libro de finanzas. Capítulo 12. Gestión de riesgos y teoría de carteras. Casi me reí ante la ironía.
Había estado gestionando riesgos desde los 18 años, construyendo un portafolio de pruebas contra quien debería haber sido mi puerto. Pero eso se acabó. En verdad. Es hora de construir algo nuevo. Algo mío. Algo que nadie podría robar, destrozar o disputar. Me incliné sobre los libros y comencé. Nochebuena en Filadelfia. La nieve caía suave y silenciosamente fuera de la ventana mientras envolvía el último regalo, una libreta de cuero para la abuela, con sus iniciales grabadas. El apartamento olía a pastel de manzana, mi primer intento exitoso con su receta y el plato que ella había insistido en que guardara. Habían pasado 2 años desde aquel día de Acción de Gracias que lo cambió todo. 2 años de batallas legales se convirtieron en victorias silenciosas. 2 años construyendo la vida que intentaron robarme. Faltaban 6 meses para completar mi MBA. Las prácticas en Goldman Sachs se habían convertido en una oferta de trabajo efectiva, con un salario inicial más allá de lo que jamás había imaginado. Pero los números escritos significaban menos que la paz de cada mañana, despertarme sin miedo, consultar cuentas bancarias que solo yo controlaba. Sonó el timbre. La abuela estaba en el pasillo con la nieve plateando su cabello, llevando una flor de Pascua y su bolsa de viaje. Feliz Eva, cariño. Llegué temprano, iba a recogerte a la estación, pero tomé un tren más temprano. No podía esperar. Me entregó la planta y luego me abrazó con un abrazo que olía a canela y a hogar, un verdadero hogar, de esos que se basan en la confianza, no en el terror. Pasamos la noche cocinando juntos. Ella me enseñó el momento exacto para el pollo asado perfecto, el secreto de la salsa sin grumos. Ahora se movía más lento, 75 años marcados con pasos cuidadosos, pero su mente se mantuvo aguda como el cuchillo que empuñaba con precisión quirúrgica. Tengo noticias, dijo durante la cena. Sobre Tyler. Dejé el tenedor en el plato. Hacía meses que no decíamos su nombre. ¿Qué tipo de noticias? Se puso en contacto a través de Janet. ¿Quieres disculparte? Dice que está en terapia, trabajando en todo. Ahora tiene un trabajo, un apartamento. Estás intentando construir algo honesto. Bien por él. Le preguntó si aceptaría reunirse con él. Solo un café. Sin abogados, sin argumentos. Solo habla. Pensé en Tyler a los 24 años, finalmente trabajando, finalmente independiente, finalmente libre del veneno de nuestra madre. Quizás algún día. Ahora no. Quizás nunca. Pero espero que encuentre la paz. Eso es justo. Más que justa, ella sonrió. Has crecido mucho, Rachel. No solo en éxito, sino en sabiduría. Después de cenar, nos sentamos cerca de mi arbolito de Navidad. En el silencio, sin televisión, sin llamadas, sin demandas, solo nosotros, la nieve y ese tipo de quietud que parecía seguridad. He estado pensando en el perdón, dijo de repente la abuela. No para ellos. Para nosotros. Aferrarse a la ira es como agarrar un carbón encendido, solo quema a quien lo sostiene. Ya no estoy enojado. Acabo de terminar. Hay desconocidos que comparten algo de ADN. De hecho, lo opuesto a la familia. ¿Y qué es la familia? Reflexioné, mirando los copos bailar más allá de la ventana. La familia aparece con carpetas cuando alguien está listo para defenderse. La familia le está enseñando a alguien a hacer pastel en una ciudad nueva. La familia es creer en alguien la primera vez que muestra sus marcas. La familia se trata de elegirse unos a otros, coincidió la abuela. Cada día. Especialmente los difíciles. Mi celular vibró. Un correo electrónico de Harvey. Casi lo ignoré, Nochebuena no era momento para asuntos legales, pero el tema llamó mi atención, asunto de herencia final, buenas noticias. Lo leí en voz alta. El IRS había completado su investigación. Los fondos adicionales recuperados de los fraudes de Frank se distribuirían entre las víctimas, incluyéndome a mí. Otros $40.000, que llegarán después del año nuevo. Nunca termina, dijo medio riendo. Cada vez que pienso que está terminado, aparece más dinero, como si lo hubieran esparcido y olvidado dónde, o nunca hubieran pensado que iban a rendir cuentas. ¿Pero sabes lo que eso significa? ¿Qué?
Puede liquidar su deuda estudiantil en su totalidad. Comienza tu carrera gratuita. Sin deuda con nadie por nada. Gratis. Sin asuntos pendientes. Las palabras colgaron entre nosotros como un regalo. A los 31 años tendría un MBA, un trabajo de 6 cifras y 0 deudas. La vida que mi padre había querido para mí, resucitada de las cenizas de lo que había sido quemado. Hay una cosa más, dijo la abuela, sacando un sobre amarillento de su bolsillo. Esperé el momento adecuado. Me entregó una foto que nunca había visto, mi padre y yo, de unos 5 años, construyendo un castillo de arena. En la parte de atrás con tu letra, el primer viaje de Rachel a la playa. Se empeñó en dejarlo perfecto, derribándolo 3 veces hasta quedar satisfecha. Mi pequeño arquitecto de la felicidad. ¿Dónde lo encontraste? Seguro que lo había olvidado. Hay más, una caja entera de recuerdos que no pudieron robar. Pero esto me recordó quién siempre has sido, alguien que no se conforma con menos de lo que merece. Seguí las palabras de mi padre, esa prueba de amor que había precedido a todo lo que se había roto. Gracias. Gracias, Harvey. Me recordó a la caja fuerte durante una de nuestras sesiones de estrategia, sonrió. Dijo que merecías tener buenos recuerdos junto con justicia. Hablamos hasta que la noche se prolongó en silencio, interrumpido únicamente por el crepitar de la chimenea y el suave peso de la nieve que se acumulaba en las calles. Por primera vez en años, el futuro no era una sombra, sino una invitación. Y finalmente estaba dispuesto a aceptarlo. Llegó la medianoche, pero el sueño no llegó. Mi mente daba vueltas entre castillos de arena y hojas de cálculo, moretones y victorias. Me levanté, abrí el cuaderno, no para trabajar, sino para escribir. Querido Tyler, escribí y borré una docena de veces hasta que encontré la verdad desnuda. La abuela me dijo que quieres verme. No estoy lista. Tal vez nunca lo esté. Pero quiero que estés construyendo algo bueno. Algo honesto. Algo tuyo. Es más difícil que robar, pero vale más que el dinero. Cuídate. Lo envié antes de que la duda pudiera paralizarme. Luego volví a la cama, sabiendo que por la mañana mi presencia, el pastel de manzana y la risa de la abuela llenarían mi pequeño departamento. En 6 meses, graduación. En 7, una carrera basada en el mérito, no en la manipulación. Pero esa noche solo hubo nieve, silencio y la extraña paz de sobrevivir a la propia historia. La Navidad amaneció clara, cristalina. La abuela ya estaba levantada, preparando café en la cafetera que había traído de casa, esa de aluminio que chirriaba como un tren viejo. Feliz Navidad, cariño. Feliz Navidad, abuela. Intercambiamos regalos, un diario para ella, una bufanda de cachemira para mí, cosas pequeñas, elegidas con cuidado, sin obligación. Pasó los dedos por las letras en relieve de la portada del cuaderno. Para nuevos recuerdos, dijo. Aquellos que vale la pena conservar. Ya no necesitábamos pruebas. Solo de la vida. Abrió el diario por la primera página y escribió algo, luego me lo mostró, 25 de diciembre. Seguro, amado y libre. El mejor regalo del mundo. La respuesta de Tyler llegó por la tarde. Breve, sincero, lo entiendo. Gracias por no odiarme. Feliz Navidad. Se lo mostré a la abuela. Ella asintió. Quizás eso sea suficiente. Quizás saber que no lo odias sea todo lo que necesita para seguir adelante. Y entonces me di cuenta, no los odiaba. No sentí nada. Fueron archivados, caso cerrado. La mejor venganza, murmuró la abuela, es no necesitar venganza. Pasamos el día cocinando, viendo películas antiguas, siendo la familia que elegimos ser, sin dramas, sin exigencias, sin etiquetas de precio para los recuerdos. Solo nosotros, tejiendo nuevas tradiciones sobre cimientos que resistirían la prueba del tiempo. Por la noche, mientras la abuela dormitaba en su sillón, yo me quedaba junto a la ventana viendo cómo Filadelfia se iluminaba para la fiesta. En algún lugar, otras Rachel documentaron moretones, contaron dinero robado y creyeron que el amor se paga con dolor. No pude salvarlos a todos. Pero mi historia, nuestra historia, ya estaba ahí. Prueba de que la evidencia podría convertir la justicia. Que sobrevivir podría convertirse en ganar. Esa familia podría ser una elección, no una sentencia.
El celular vibró. Mensaje de un número desconocido. Leí tu historia en la revista jurídica. Hoy comienzo mi documentación. Gracias por demostrar que es posible ganar. Sonreí y guardé el teléfono. Otra Raquel. Tu rastro en papel. Otra abuela, tal vez, esperando con paciencia y carpetas. Otro final que podría convertirse en un comienzo. La abuela se movió y abrió los ojos. ¿Qué te hace sonreír? El futuro, respondí. Todo ello. Cada momento libre y claro. Bien, dijo sentándose de nuevo. Ya era hora. Afuera volvió a nevar. En el interior estábamos cálidos, seguros, elegidos. Los moretones desaparecieron, se recuperó el dinero y se cerró el caso. Pero la vida real, la vida libre, la vida basada en el amor en lugar del miedo, apenas estaba comenzando. Y fue perfecto. No perfectos como los castillos de arena, derribados por estándares imposibles, pero sí verdaderamente perfectos. Perfecto porque conquistado. Vaya perfecto. La niña que había documentado su propia destrucción se había convertido en la mujer que había escrito su final feliz, con interés. Finalmente, afortunadamente, gratis.